El ejercicio 1 de la primera revisión de cálculo 1A de mayo del 2017, la versión 4. Dan una función de dominio y codominio los reales que está definida por partes. La función se define como menos 2x al cuadrado menos ax más b cuando x es menor que 2 y x menos a más b cuando x es mayor o igual que 2. A y b son dos parámetros que hay que determinar y los datos que dan para hallarlos dicen que f de menos 2 es igual a 12 y que f de 3 es igual a menos 11. Marcamos acá entonces la definición de la función para x menor que 2 y x mayor o igual que 2 y los datos que dan para hallar, calcular a y b. En este tipo de ejercicios lo que hay que tener cuidado es que cuando dicen que f de menos 2 es igual a 12, cuando x es igual a menos 2, ver en qué zona de la función estamos trabajando. Para x igual menos 2, la función vale menos 2x al cuadrado menos ax más b. Sustituyendo la x por menos 2, nos quedaría esto que está aquí. Y se iguala a 12 porque es el dato del ejercicio. Operando se llega a esta ecuación, 2a más b es igual a 20. Hay que tener tantas ecuaciones como parámetros desconocidos tenga la función. El otro dato se saca de que f de 3 es igual a menos 11. Entonces, para x igual 3, la función está definida como x menos a más b. Sustituyendo x por 3, nos queda 3 menos a más b es igual a menos 11. Que también, pasando el 3 a la derecha, cambiando el signo, nos queda otra ecuación que es a más b es igual a 14. En definitiva, las dos ecuaciones son estas. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se resuelve fácilmente obteniendo para A el valor 6, para B el valor 8. Sustituyendo en la definición dada de la función, quedaría f de x definida de esta forma. Menos 2x al cuadrado menos 6x más 8 cuando x sea menor que 2 y x menos 14 cuando x sea mayor o igual que 2. En la pregunta dice cuánto vale f de menos 1. Para x igual menos 1, tenemos que utilizar la definición de f de x dada para x menor que 2. Sustituyendo la x por menos 1 y haciendo las cuentas, llegamos a que f de menos 1 es igual a 12. Por lo que
B y C, las opciones B y C quedan descartadas. Viendo el enunciado, las opciones B y C daban para f de menos 1 el valor 10. Tendríamos que calcular también aquí el valor de f de 1. No sé si es un error de la letra o piden otro dato. Pero bueno, B y C en principio, si tomamos el valor menos 1, quedaría descartado, porque nos da el valor 12. Para hallar el número de raíces, que es la otra cosa que se pregunta, tenemos que considerar dos casos. Por un lado, si x es menor que 2, entonces igualamos a 0 menos 2x al cuadrado menos 6x más 8. Porque para x menor que 2, la función está definida de esta forma. Igualando a 0 y resolviendo, se obtienen las raíces, en principio no válidas, menos 4 y 1. Pero viendo la zona donde se está trabajando, como x es menor que 2, las dos son válidas. Si nos hubiera dado una de estas dos raíces 5, por ejemplo, x igual 5 no sería una raíz válida, porque no estaría dentro del rango que estamos trabajando, que es x menor que 2. Así que cuando x es menor que 2, la función presenta dos raíces, menos 4 y 1. El otro caso es para x mayor o igual que 2. En ese caso la función está definida como x menos 14. Igualando x menos 14 a 0, llegamos a una tercera raíz que es 14, que también es válida porque 14 es mayor que 2. Si la raíz nos hubiera dado, por ejemplo, 0 o menos 7, no sería válida, porque no estaría dentro de la zona que estamos analizando. O sea que es para los x mayores o iguales que 2. Por lo que, sumando las raíces de los dos casos, nos da que f presenta 3 raíces. Así que nos quedaría que la opción correcta es A. Mirando el gráfico, no se pide en este ejercicio, ni hay que hacerlo, ni un bosquejo tampoco, pero simplemente para ver el resultado, es una función partida, o sea que tiene dos zonas bien definidas, a la derecha de 2 y a la izquierda de 2, y se observan las tres raíces, o sea, en qué puntos la función corta el eje o x. Y vemos que presenta tres raíces. También del gráfico se observa que en 1 la función toma el valor 0, así que también, aunque viene el enunciado, en la opción C proponía que F1 tome el valor 10 y tampoco es cierto. Así que queda el ejercicio como que la opción A es la válida. O sea, f de menos 1 es igual a 12
y f presenta tres raíces reales.